Bienvenidos un día más a GCN Racing en español, donde les acercamos toda la actualidad del ciclismo. Hemos tenido una semana súper cargada de competiciones con el Tour de Turquía, Vuelta a Valencia, Vuelta a Colombia, Brabant-Sepil y también la Amstel Gold Race, donde tuvimos un final a photo finish y donde finalmente el ganador fue Wout van Aert por una diferencia casi inexistente. Así que no perdamos más tiempo y vamos a ver todos los resultados. Y vamos a arrancar con la carrera más reciente, la del domingo, la 55 edición de la Amstel Gold Race, con un recorrido un poquito más corto del habitual, 218 kilómetros, y quizás le faltaron algunas subidas para tener un poquito más de dureza, aunque la dureza de esta carrera la ponen siempre los corredores. Desde el inicio, a partir de los 2 o 3 kilómetros, ya se fue la escapada del día, donde había 10 hombres y llegaron a sacar una ventaja máxima de 5 minutos. Luego de eso, los equipos comenzaron a trabajar y ya en la parte final fue cuando empezamos a ver la verdadera acción. A 50 kilómetros del final fue cuando empezamos a ver realmente los ataques de los hombres que estaban para disputar la carrera, pero no fue hasta cuando faltó una vuelta cuando Wout van Aert decidió atacar en el Kauber. Ahí fue justo también el momento que pinchó Primož Roglič y perdía todas opciones de esta carrera. Se fue un grupito selecto por delante, donde se encontraban 3 hombres del equipo Ineos. Poco después decidió atacar en solitario Kwiatkowski y cuando lograron alcanzarlo fue Tom Pidcock el que atacó y se llevó a su rueda a Wout van Aert y Maximilian Schachmann. Estos 3 corredores abrieron una pequeña diferencia y se jugarían la carrera entre ellos 3. Cuando faltaban aproximadamente 700 metros para el final, Wout van Aert tomó la cabeza de la carrera y a poco pasar la pancarta de los 200 metros arrancó su sprint muy potente, realmente abrió un pequeño hueco, pero luego fue Tom Pidcock que comienza a remontar y los 2 hombres tiran la bicicleta justo en la línea de meta. Al principio, por las imágenes que veíamos por la cámara, parecía que había ganado Tom Pidcock por muy poca diferencia, pero luego de un rato los jueces estuvieron analizando la photo finish y ganó Wout van Aert por tan solo 4 milésimas de segundo. Realmente una diferencia insignificativa luego de 218 kilómetros. Realmente increíble. Segundo fue Tom Pidcock, tercero quedó Maximilian Schachmann, fue cuarto Matthew, quinto Alejandro Valverde y sexto el campeón del mundo Julian Alaphilippe. Para muchos esta llegada tuvo muchísima polémica, ya que por las imágenes que vimos en televisión parecía que el ganador definitivamente era Tom Pidcock. Se vio la imagen de varios ángulos y en la línea negra el ganador era Tom Pidcock, pero tiene esto una pequeña explicación. La cámara que se puso para el photo finish no estaba justo en la línea negra, sino que estaba unos centímetros antes, unos cuantos centímetros, justo donde empezaba el borde de la línea blanca, que está la línea blanca, la negra y nuevamente línea blanca, por lo cual el ganador en ese momento es Wout van Aert. Seguramente para cuando llegan a la línea negra quizás Tom Pidcock lo haya rebasado, pero eso no lo sabremos, ya que la cámara del photo finish estaba puesta unos cuantos centímetros antes. Veamos lo que sucedió en la carrera femenina en su 7ª edición y 116 kilómetros de recorrido con el Kauber en el final. De ahí a la línea de meta unos pocos kilómetros. Ya cuando llegábamos a la última subida venía un grupo reducido de unas 25 corredoras y la primera en probarla fue Annemiek van Vleuten, pero poco después fue Katia Niewiadoma quien la rebasaba. Se iba en solitario junto a Elisa Longo Borghini, que luego de atacarla y no poder soltar a Katia Niewiadoma no le quiso dar ningún relevo. Ya faltaba muy poquito para la línea de meta, faltaban 1 kilómetro 300 aproximadamente, así que estas 2 corredoras fueron absorbidas por el grupo que venía por detrás a 350 metros, donde se lanzó el sprint y la ganadora fue Marianne Vos. Realmente increíble la holandesa llevándose la victoria por delante de Demi Vollering, seguida de Van Vleuten que completaba el podio. Luego tenemos en cuarta posición Amanda Spratt, quinta fue Paladini y sexta Mavi García. El pasado viernes comenzó la Vuelta a Colombia con un recorrido muy pero que muy duro. Bueno,
como siempre, típico en Colombia, con un prólogo y 9 etapas. El primer día fue un prólogo de 7,6 kilómetros, donde el ganador fue Óscar Sevilla, colocándose como el nuevo líder de la carrera. Segundo fue su compañero de equipo Duarte a 2 segundos y tercero fue Brian Gómez a 3 segundos. La carrera continuó con la primera etapa, en este caso con un recorrido de 188 kilómetros, que era un día para los velocistas, ya que no había demasiadas dificultades, y el ganador fue Nelson Soto del equipo Colombia Tierra de Atletas. Bueno, la general siguió en el mismo como estaba, no hubo ningún tipo de cambio. En la segunda etapa, en este caso, era un poco más corta, de 140 kilómetros, pero ya con un recorrido más rompepiernas. El ganador fue Luis Carlos Chía del equipo Colnago CM Team, y se llevaba esta victoria al sprint. Pero aquí había un cambio en la general, ya que Brian Gómez hacía tercero, por lo cual se llevaba la bonificación y se colocaba como nuevo líder de la Vuelta a Colombia, por delante de Óscar Sevilla. La vuelta continuará, así que la semana que viene vendremos con todos los resultados. Continuamos con la Vuelta a la Comunidad Valenciana, y donde realmente el equipo Groupama France CDG se llevó una importante cosecha para casa, obteniendo muchísimas victorias. Comencemos por la primera etapa, donde el australiano Miles Scotland fue el que se llevó la victoria de la primera etapa, a pesar de sufrir una caída cuando faltaban pocos kilómetros para el final, pero así todo logró hacerse con la victoria y colocarse como el primer líder de la carrera. En la segunda etapa fue un día de esos de perro, con mucha lluvia, frío, realmente un día que no es muy habitual en estas épocas, pero bueno, cuando toca, toca. Finalmente se llegó al sprint y el más rápido fue Arnaud Demar, que conseguía así la segunda victoria del equipo Groupama Francés de G y la número 77 en su carrera deportiva. Al día siguiente era la tercera etapa, donde el equipo Movistar era el que forzaba más que nada la máquina para intentar reducir el grupo. Finalmente se quedó un grupo bastante reducido por delante, con Oliveira y Enric Mas, y luego en la última subida comenzaron los ataques, donde se fue Enric Mas con otros dos corredores, y finalmente el corredor del Movistar se quedó con la victoria y se ponía como nuevo líder de la carrera. En la cuarta etapa pudimos ver una contrarreloj de 14 kilómetros y donde realmente se vieron muchas cosas. Había viento en contra, donde eso le favorecía a ciertos corredores especialistas como Stefan Kuhn, que se encontraba en la general a 51 segundos de Enric Mas. Este corredor, que es el campeón de Europa de contrarreloj, marcó el mejor tiempo. Luego, en la última posición salía Enric Mas, que venía en los primeros 8-10 kilómetros haciendo una muy buena contrarreloj, pero luego empezó a decaer un poco el ritmo, empezó a decaer, entró en el último kilómetro, donde ya no se sabía bien si podría aguantar su diferencia con Kuhn, porque tenía que realizar el último kilómetro demasiado rápido, y para sumarle un poco más a esto, pincha faltando 500 metros el corredor del Movistar, por lo cual perdió 1 minuto 27 con Stefan Kuhn, que se convertía en el nuevo líder de la carrera. Y la quinta y última etapa era una etapa ya para los velocistas, y donde, bueno, vimos nuevamente al Groupama France CDG trabajar muy bien, y finalmente Arnaud Demar se llevó la victoria por delante de John Aberasturi, que hizo un sprint increíble, pero venía muy atrás el corredor y tuvo que remontar bastante y no le alcanzó. Así que la general final quedó: primero fue para Stefan Kuhn, que se llevaba la victoria. Luego teníamos a Nelson Oliveira en segunda posición, y tercero fue Enric Mas. Realmente para el Groupama France CDG se llevaron 4 de las 5 etapas y la general. Una semana realmente soñada. También se disputó la Vuelta a la Comunidad Valenciana Femenina, que en realidad es una carrera de un día con un recorrido de 92 kilómetros que termina en las calles de Valencia, en el mismo lugar que terminó la carrera masculina. En este caso llegó un grupo bastante grande al sprint, y donde se imponía con mucha autoridad era Chiara Consoni. Segunda fue Bárbara Guaricci o algo así, es en italiano, un poco complicado, y tercera fue Eloide Lebail. Así que este fue el podio de la Vuelta a la Comunidad Valenciana Femenina.
Seguimos con el Tour de Turquía y donde, bueno, ya la semana pasada habíamos anunciado que era la vuelta de Fabio Jakobsen. Realmente se lo ha visto muy bien al corredor, está nuevamente ahí metido en el pelotón, ha también dado una mano a su equipo en los momentos que ha podido, así que realmente muy contento de la vuelta de este corredor que poco a poco seguramente irá recuperando la confianza y su estado de forma para intentar estar en el máximo nivel nuevamente. En cuanto a la carrera, bueno, fueron la gran mayoría de etapas al sprint. La segunda, la tercera y la cuarta fueron las etapas que se llevó Mark Cavendish, que volvió a la victoria después de 3 años de sequía. El corredor inglés demostró estar en muy buen estado de forma, recuperó también un poco esa habilidad, esa garra que tenía anteriormente. Bueno, lo vimos en unas cuantas maniobras complicadas, pero realmente defenderse bastante bien. La quinta etapa era la etapa con final en alto, donde había un pequeño grupo que se jugaron la victoria y fue a parar a manos del español José Manuel Díaz, el corredor del Delco Marsella, que llegaba con otros 2 corredores al final y era el más rápido en esta subida, por lo cual se colocaba como líder de la carrera. Ese día hizo tercero Sepúlveda, así que el argentino, así que se colocaba también tercero en la general. Luego llegarían varias etapas más al sprint, fueron 2, se la llevó Jasper Philipsen, el corredor del Alpecin Fenix, y la última, como habíamos dicho anteriormente, se la llevaba Mark Cavendish consiguiendo 4 victorias en esta carrera. La general final fue para, primero, el corredor español José Manuel Díaz del Delco Marsella, con una diferencia muy escasa sobre el australiano Shai Vine, que fue de tan solo 1 segundo. Un corredor muy joven que viene del mountain bike y también fue el año pasado el ganador del Swift Academy, por lo cual pasó a este equipo. Realmente un corredor que tiene un buen futuro. Y tercero fue el corredor argentino Eduardo Sepúlveda, completando este podio del Tour de Turquía. Y vamos con otra de las carreras que se disputó la semana pasada, en este caso la Brabantse Pijl. Una carrera muy interesante que tiene un circuito bastante duro al final, con algún tramo de pavé y unos cuantos repechos que van haciendo que la carrera se seleccione. En este caso el final cambió un poquito si lo comparamos con los años anteriores, donde se subía un repecho mucho más duro antes de la llegada, pero aún así la carrera siguió siendo muy interesante, donde en el final vimos que se fueron 3 corredores, Tom Pidcock, Matteo Trentin y Wout van Aert, y estos fueron los 3 corredores que se jugarían la victoria final. Lanzaba el sprint Wout van Aert, pero era pasado o rebasado por Tom Pidcock en el final, llevándose la victoria, así que quedaba Tom Pidcock seguido de Wout van Aert y tercero Matteo Trentin. En cuanto a las mujeres, también fue una carrera muy interesante, bastante agresiva, muchísimos ataques y donde los nombres o las mujeres de renombre se marcaban muchísimo más. En el final se hizo una escapada de 6 corredoras y estas fueron las que se disputaron el sprint para llevarse la victoria, donde la ganadora fue Ruth Winder, la americana, que ganó también a photo finish. En este caso parecía que la segunda, Demi Vollering, era la que había ganado, por lo que veíamos en la cámara, pero luego el photo finish la daba ganadora a la corredora americana, que no ganaba desde el año pasado en el Tour Down Under. Y tercera fue Elisa Balsamo para completar este podio de esta carrera. Antes de despedirnos vamos a ir con algunas noticias. Comencemos con la del equipo BiniSabu. Recuerden que hace un par de semanas uno de sus corredores había sido notificado de un test antidoping positivo, por lo cual el equipo se enfrentaba a una sanción de 45 días sin correr por tener 2 casos positivos en menos de 12 meses. Bueno, en última instancia, los últimos días, el equipo BiniSabu ha decidido renunciar a la invitación que tenía para el Giro de Italia, ya que todavía no se han resuelto estos problemas y no saben cuánto tiempo estarán sin competir. Así que el equipo Andrioni Giocattoli Sidermec será el que ocupe este lugar en el Giro de Italia y probablemente
podamos ver a varios ciclistas sudamericanos competir en el Giro de Italia, y eso esperemos. En las últimas carreras hemos visto que han descalificado a un par de corredores con el tema de las nuevas medidas que ha impuesto la UCI, y seguramente algunos corredores todavía no se han habituado, como es el caso de Greg Leiheiser del equipo Jumbo-Visma, que en la Brabantse Pijl se puso en la posición aerodinámica sentándose en el tubo del cuadro y fue descalificado. Otro corredor fue Alex Richmondson, que estaba en el Tour de Turquía tirando, y en este caso no era que venía apoyado 100% con los codos como antes, sino que estaba utilizando los dedos para agarrarse de las manetas. Los jueces lo vieron también que era algo que no debía hacer, la regla todavía no está bien clara, y bueno, fue también descalificado de carrera. Hilando un poquito con el tema anterior, las normas de la UCI sobre tirar basura en la carretera o las caramañolas fuera de las zonas que están habilitadas para esto ha tenido un pequeño cambio. No quiere decir que los ciclistas podrán volver a tirar las caramañolas a los fans, sino que en primera instancia, cuando suceda algo de esto, no serán descalificados directamente como ha pasado con otros corredores en el Tour de Flandes, sino que se les multará económicamente y con puntos UCI. Es una pequeña mejora para todavía algunos de aquellos corredores que están en el proceso de adaptarse, pero sin duda no es una solución. El corredor italiano conocido como el tiburón Vincenzo Nibali lamentablemente sufrió una caída entrenando y donde bueno, se fracturó la mano. Fue operado y 3 días después comenzó nuevamente los entrenamientos. Tiene la ambición todavía de poder hacerlo muy bien en el Giro de Italia, así que esperemos que se recupere pronto. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan informado sobre todo. Ahora, esta semana tendremos más competiciones. Sigue la Vuelta a Colombia. Hoy comienza el Tour de los Alpes, que estará hasta el día 23. Luego tenemos el día 21 la Flecha Valona y por supuesto el día 25 una de las grandes carreras que es Liège-Bastogne-Liège, tanto para hombres como para mujeres. Recuerden que todo esto lo pueden ver en la aplicación de GCN Plus, siempre dependiendo de la geolocalización. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Chao, chao.